yo quería compartir con vosotros un texto bíblico que está en el libro de Efesios. Efesios es una de las cartas, digamos, más profundas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. Entonces, esta carta la estamos leyendo en el grupo que tenemos de ADN. Ahí nos juntamos los más mayores, pero disfrutamos de lo que es esa relación de poder expresarnos, de poder hablar, de poder orar, de poder, bueno, reímos, lloramos y es un tiempo precioso. Somos ¿cómo es? La juventud acumulada, porque tenemos años, pero sentimos jóvenes todavía. Así es que nos juntamos un buen grupo, no somos pocos, tenemos un grupillo bastante numeroso, a veces somos casi como 15, 16 personas que nos juntamos en la casa. Las reuniones por la casa a mí me encantan, porque yo creo que expresa intimidad, expresa relación más estrecha entre las personas, y la iglesia comenzó así, comenzó de esta forma, se reunían por las casas. Nosotros lo llamamos los ADNs, ¿verdad? Y es algo que hemos heredado de lo que es la iglesia C29, en el sentido que se le da, digamos, a lo que es nuestro ADN en reuniones más pequeñas, más íntimas, donde podemos compartir experiencias personales, podemos orar los unos por los otros y, por supuesto, estudiar la palabra, la Escritura. Y en estos momentos hemos estudiado ya Filipenses y ahora estamos estudiando Efesios. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, sabéis que fueron 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en la cautividad. Estando preso en Roma, él escribió estas 4 cartas. Y Filipenses es una carta preciosa. Es una carta llena de gozo, de alegría, y expresan verdades que son preciosas, donde el gozo rauda a través de lo que es la experiencia, el amor de Jesús por nuestras vidas. Efesios es una carta, digamos, como más doctrinal, más profunda. Los 3 primeros capítulos es doctrina, de tal manera que muchos teólogos que la han estudiado dicen que llega a cotas que no es fácil, ¿verdad?, entrar en la profundidad de la enseñanza y de la doctrina de Efesios. Los 3 primeros capítulos, los 3 siguientes tienen que ver con la vida práctica de la iglesia. Así es que yo lo que voy a compartir con vosotros, y de alguna manera el Señor lo ha hecho, habéis cantado la última canción acerca del Espíritu Santo, y es lo que yo quiero compartir, la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, mirad, quienes venimos de iglesias quizás un poco más cerradas, por decirlo de alguna manera, o más conservadoras, la obra del Padre, la obra del Hijo es algo que se estudia mucho, sobre todo la obra del Hijo. El Señor Jesús, crucificado en una cruz, llevando nuestro pecado y cargando con nuestra culpa para darnos el perdón, la justificación, la vida eterna. La obra del Espíritu Santo no es tan en círculos más cerrados, ¿verdad? Porque quizás surge un poco el temor acerca de ciertas cosas que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre todo en 2 aspectos que para iglesias más cerradas les cuesta trabajo entender a veces y respetar, y que tienen que ver con los dones, ¿verdad? Con los dones y con, digamos, el don de lengua, el don de sanidad, todo eso, que probablemente nosotros podamos tener alguna discrepancia, pero respetar profundamente, ¿verdad?, en ámbitos más abiertos, y ver que la obra del Espíritu Santo es preciosa. Así es que lo que yo quiero ver con vosotros, ¿verdad?, es ver en un inicio cómo fue la obra que el apóstol Pablo, pues él produjo en su segundo viaje misionero, y de una manera mucho más explícita en el tercer viaje misionero, ¿verdad? Pablo, en su segundo viaje misionero, iba para Asia Menor, el Espíritu le impidió que entrara en Asia Menor y lo dirigió hacia Europa, y visitó Filipos. Allí él conoció, ¿verdad?, pues a unas personas, a unas mujeres que se reunían en el río, y él empezó a predicar el Evangelio
allí estaba Lidia, ofreció su casa y comenzó, digamos, a empezar lo que fue la obra del Espíritu Santo en aquella iglesia. Comenzó aquella iglesia de Filipos tan preciosa. Pero después, cuando él regresa, él visita otras iglesias y finalmente llega a Éfeso. Éfeso es una de las ciudades de Asia Menor. ¿Sí? Y fijaros que Apocalipsis, cuando vamos a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y habla acerca de las iglesias de Asia Menor, Éfeso es la primera iglesia que destaca, ¿verdad? Y que el ángel escribe a las iglesias. Y Éfeso es la primera iglesia. Y Éfeso es una ciudad que cuando de regreso de su segundo viaje misionero el apóstol Pablo llega allí y ve, digamos, pues una oportunidad tremenda de presentar el evangelio. Una ciudad grande, cosmopolita, una ciudad inmensa, económica, culturalmente, una ciudad muy pagana, ¿verdad? Allí estaba lo que era el templo de Diana y un templo donde, digamos, de alguna manera promovía la prostitución moral dentro de lo que era el conocimiento de las personas, las vírgenes que ellos consideraban. Era algo realmente tremendo lo que estaba. Pero Pablo vio allí, digamos, un trabajo especial y misionero, que allí él empezaría en lo que es Éfeso, ¿verdad? Bueno, allí dejó a Priscila y Aquila, y cuando él regresó encontró a Apolos, y Apolos estaba predicando el evangelio, pero el evangelio que no era de la gracia, ¿verdad? Él estaba predicando pues el evangelio y el bautismo de Juan el Bautista, de tal manera que cuando Pablo regresó y conoció a Apolos, ¿verdad? Siendo después, de alguna manera, encauzado por Priscila y Aquila, Apolos se convirtió y fue una persona muy fuerte para después lo que es el mensaje y lo que fue la actuación del evangelio en toda aquella zona. Bueno, Éfeso es una ciudad realmente preciosa para el apóstol Pablo. Fue el sitio donde más tiempo él se tiró enseñando el evangelio. Empezó en lo que fue la sinagoga, en el templo, pero empezaron a ocurrir problemas y él se trasladó a lo que era, digamos, un local gimnástico, y allí estuvo casi por 2 años, predicando el evangelio de la gracia. De tal manera que cuando Pablo, llegando, digamos, al final de su ministerio en esta iglesia, él se despidió de una manera tan profunda y tan preciosa. Hechos, capítulo 19 y 20, relata lo que fue, digamos, ese tiempo de trabajo del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Alcanzó a muchísima gente, cientos, miles de personas se convirtieron. Por aquella región podían habitar millones de personas. Era una ciudad cosmopolita grande, gobernada por el Imperio Romano, ¿verdad? Pero la cultura era griega. De tal manera que empeñó todo su deseo y trabajo para predicar el evangelio. Y mucha gente se convirtió en aquella iglesia. Así es que cuando él se despide de la iglesia de Éfeso y convoca a los ancianos, ¿verdad? Y los convoca allí en Mileto, y él se despide, él le dice, mirad, no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios. Había enseñado todo el consejo de Dios a aquella iglesia, pero una iglesia que estaba empezando. Era una iglesia, digamos, que estaba empezando en un contexto cultural muy complicado, un contexto cultural muy pagano, y las luchas tuvieron que ser muy fuertes y profundas, ¿verdad? En aquellas personas que realmente quisieron y aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero mereció la pena para Pablo. Cuando él se despide, él dijo, no volveréis a ver más mi rostro. Cuando él escribe esta carta han pasado 4 años ya desde que él estuvo allí, y escribe esta carta desde la prisión y le enseña verdades que son preciosas y profundas, que nos deben de servir también a nosotros como iglesia para entenderlas, ¿verdad? Y yo en lo que es el primer capítulo, que es realmente a veces complicado de entender, porque habla de diferentes temas doctrinales, ¿verdad? Y uno a veces se tiene que posicionar en lo que ha sido, lo que ha recibido en el pasado, pero también lo que Dios, el Espíritu Santo, te va abriendo la mente y puedes ir viendo lo que el Señor te va haciendo comprender y te va haciendo ser una persona
más cercana a lo que es la enseñanza del Señor. El Espíritu va moviendo nuestros corazones y nuestras vidas y al mismo tiempo el deseo de glorificarle y de honrarle a Él. Así es que la obra de Dios es una obra preciosa, es una obra de planificación, ¿verdad? Dios elige y escoge. Y el texto bíblico en este primer capítulo dice que también nos eligió y nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Pero la predestinación siempre tiene que ver con un propósito de salvación, nunca de condenación. Es así como yo entiendo y lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dios, digamos, tiene un propósito para aquellos que Él ha elegido y es que sean hechos hijos de Dios. Finalmente, en esa enseñanza que vemos en el primer capítulo, ¿verdad? Dice que aquellos que ha elegido y que son hechos hijos de Dios son aceptos en el amado. Es a través de Jesús que Dios nos ve. No nos ve como somos, porque si nos viera tal como somos, ninguno de nosotros somos dignos de nada. Pero en Jesús, Dios nos acepta en el amado. Él ha dado su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Ha entregado su vida, su sangre. La idea, queridos hermanos, de la redención, que habla desde el verso 7 hasta el verso 12, lo que es la obra del Hijo y que tiene que ver con su vida entregada en la cruz, muriendo por nuestros pecados, por nuestra miseria, llegando nuestro pecado y nuestra culpa, ¿verdad? Tiene que ver con una obra de liberación, de redención. Él paga el precio que ninguno de nosotros realmente podíamos haber pagado y no teníamos ninguna posibilidad de llegar a Dios, pero Cristo es el que paga ese precio y hace posible, ¿verdad?, que podamos aceptar esa obra salvífica en nuestros corazones cuando hemos oído el mensaje del Evangelio. Pero el Espíritu Santo lo que hace es aplicar esa obra de redención en nuestros corazones. Probablemente, ¿verdad?, como digo antes, la obra del Espíritu Santo es a veces la menos entendida o comprendida. En el Evangelio, hablar de Jesús, de su expiación, de su entrega, de su sacrificio en la cruz, es algo que cada día lo hemos oído, lo hemos entendido, ¿verdad? La única manera de poder llegar a Dios es a través del Señor Jesús. Todos estamos muertos en delitos y pecados y Jesús lleva nuestro pecado y salda nuestra deuda para poder ser aceptados. Pero esa obra tiene que ser aplicada a través de que el Evangelio llegue a nuestros corazones y demos el asentimiento y creamos y con convicción profunda aceptemos a Jesús como Señor y Salvador de la vida. Y esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aquello que Dios ha hecho en la cruz, ¿verdad?, se hace festividad en nuestros corazones cuando por medio de oír la palabra y a través de la fe decimos sí al Señor, porque el Espíritu Santo es el que abre nuestra mente, es el que abre nuestro corazón para que podamos entender las verdades profundas del Evangelio y podamos aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Así es que yo voy a compartir con vosotros desde capítulo 1 de Efesios. Voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 17, pero compartiremos, digamos, desde el verso 14 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es la obra, digamos, planificadora de Dios. Él planifica todo esto y nos escoge, dice el texto bíblico, desde antes de la fundación del mundo. La idea de elección, ¿verdad?, tiene que ver con lo que es el atributo soberano de Dios, que hace las cosas como quiere, cuando quiere y de la forma que quiere, pero nunca tiene que ver con que Dios desecha a uno y a otros escoge. En su soberanía Dios puede, y no podemos entrar en el propósito y en el pensamiento de Dios, hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Pero nosotros nos condenamos, no porque Dios nos haya desechado,
sino porque ya en principio todos estamos muertos en delito y pecado, y cuando llega el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, nuestro corazón responde en afirmación o en negación. Así es que Dios no condena a unos ni salva a otros, pero sí es cierto que es soberano para hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Así es que Dios nos elige, y nos elige para ser adoptados como hijos de Dios. Esto es tremendo, ¿sabéis? La idea de que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, que tenemos un Padre, que podemos llamarle como tal, Padre nuestro que estás en los cielos, que tiene profunda preocupación por tu vida y por mi vida. No sé por los momentos que tú hayas pasado, cada uno de nosotros, por las situaciones complicadas y difíciles que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Pero Dios nunca ha sido ajeno a nuestra situación. Aunque tú hayas podido entender que era distante, aunque tú hayas podido pensar que Dios no estaba ahí en tu camino y en tu situación, Dios siempre estuvo a tu lado, porque es tu Padre. Y un padre nunca deja a un hijo. Así es que Él nos eligió y nos adoptó como hijo. Y lo hizo en el amado, a través de Jesús, a través de su obra en la cruz, saldando nuestra deuda, la que tú y yo teníamos, como hombres y mujeres alejados de Dios. Probablemente mirad en un mundo muy secular en el que vivimos, en un mundo tan racional, donde cada vez cuenta menos la historia de Dios. Dios es algo que está ausente, no solo en la vida social, en la vida política, en la vida de relación y la vida aún moral y social que nosotros vamos viendo es una obra y es una vida cada vez más decayente. Todo depende, ¿verdad? Con la óptica con que tú la mires. Pero tú puedes hablar personas con las cuales tienes una afinidad, con las cuales tienes una relación familiar profunda. Y le hablas de Dios y no les siente nada. Todo lo contrario, muchas veces parece que les cuesta trabajo, ¿verdad? Casi les molesta, casi les hace daño hablarle de Dios. Pero Dios tiene corazones sensibles y tierra buena que cuando el Evangelio cae en esa tierra, ese corazón que es sensible oye la palabra, ¿verdad? Y la hace suya y la cree. Y es a través de esta elección y de esta relación que Dios nos hace hijos suyos. Dios, ¿verdad? No obliga a nadie, pero insiste constantemente en llamar al ser humano al arrepentimiento y al perdón. Así es que Dios nos eligió a nosotros, pero ¿por qué? Ninguno de nosotros merecíamos nada, porque éramos igual que los demás. Ninguno de nosotros, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser, todos sabemos que ni nuestros pensamientos eran buenos, que ni nuestras acciones eran las correctas y que nuestras decisiones no eran las mejores. Lo sabemos todo. Pero tú hablas con alguien que, digamos, desecha el Evangelio y lo primero que te dije, yo no he matado, yo no he hecho esto, yo soy un buen padre, una buena madre, yo no necesito que me hables de eso, no lo necesito. La obra de Dios es preciosa, hermano, porque Él es soberano. Y Dios hace como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Tiene, ¿verdad?, aquellos que han de ser suyos. Y tú y yo, que hemos conocido el Evangelio y a través de la fe le hemos aceptado, ahora comprendemos que Dios había pensado en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía tu nombre escrito ya en la palma de sus manos. Y ya había pensado en ti y en mí. Pero Dios no está desechando a nadie, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es restaurar una vida, una sociedad totalmente destruida, para que sean lo que Dios quiso que fuera al principio. La Iglesia es una nueva sociedad y es una nueva humanidad. No conforme a lo que enseña el mundo secular, donde todo es gobernado por la sociedad en el aspecto político, de ideales, sino una nueva sociedad y una nueva humanidad donde quien gobierna
la estructura y esa familia es el Espíritu de Dios. Y hermanos, cuando Dios toca el corazón, cuando Dios toca el alma, Dios hace nuevas personas. Dios produce cambio y produce transformación en el ser humano. Así es que el Espíritu de Dios es algo maravilloso. Dios en sus propósitos tenía ya esto pensado. Es el Dios que planifica. Y dice el texto bíblico, en quien hemos recibido redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En ese mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la planificación que Dios había tenido en su corazón desde el principio, ahora la hace realidad la persona del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios muere en una cruz y muere por ti, por mí, y lleva nuestro pecado, nuestra miseria en la cruz del Calvario. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de la cruz de Cristo. Ni hay otra forma de conocer a Dios sino a través de Cristo. Porque Cristo es la exégesis de Dios y quien nos da realmente el conocimiento de un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, solo es Jesús. Si conoces a Jesús, conoces a Dios. Pero si desconoces a Jesús, no conoces a Dios. Dios da en el corazón humano el conocimiento de la persona del Padre. Así es que Él llevó nuestro pecado y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, hermanos, llegáramos a Dios a través de Jesús y a través de la cruz. Pero dice el texto bíblico que no solamente hizo, que nos desveló el misterio oculto desde el pasado en lo que es la dispensación de los últimos tiempos. Y esto, hermano, nos lleva a algo maravilloso. Lo que Jesús va a hacer y va a ser. Porque Jesús vino como un siervo. Él es el Rey, el Señor de la vida. Pero finalmente, queridos hermanos, lo rechazaron y murió por nosotros en una cruz como un siervo. Pero volverá en la dispensación de los últimos tiempos. Digamos que en la economía de Dios, a través de la historia, a través de cientos y de miles de años, Dios está trazando un plan para que todo llegue al fin último, que es la venida del Señor Jesús. Y Él reine, aquel que cuando vino no pudo hacerlo, porque hoy día solo reina en los corazones de aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Pero ahora mismo Dios no reina en Jesús. Volverá y volverá para reinar. Y Pablo, cuando escribe la segunda carta a los filipenses en el capítulo 2, dice que le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y todos tendrán que rendirse delante de Él y aceptar que Él es el Señor de la vida y de la historia. Y aquel que ha venido y ha dado su vida por nosotros, nos ha dado una herencia maravillosa. Porque todo lo que es de Cristo es nuestro. Somos ricos, aun cuando la vida nos considere pobres. Aun cuando solo tengamos para subsistir. Y la promesa de Dios es que no dejará que ninguno de los suyos mendigue ni pase hambre. Quizás no tengamos lo que quisiéramos. Quizás no estemos a la altura de lo que el mundo enseña, lo que es la riqueza. Pero sí es cierto que la promesa de Dios está a nuestro lado y Él no le va a dejar a ninguno de los suyos en ningún momento de su vida. Así es que lo que es de Dios es nuestro. Todo aquello que Cristo ha recibido es nuestro también. Finalmente, la obra del Espíritu Santo dice, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Dos cosas, queridos hermanos, que yo quiero ver con vosotros, en lo que es la obra del Espíritu Santo, en la Iglesia y en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo tiene dos cosas que son fundamentales y nada tiene que ver con la regeneración o el nuevo nacimiento. Somos hombres y mujeres que estamos muertos en delito y pecado. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, aceptamos la obra salvífica de Cristo, nacemos a una nueva vida. Hay un corazón que antes era insensible y de piedra, y ahora un corazón sensible a la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Y hay otra obra que el Espíritu Santo hace, que es que nos sella. Es decir, nos hace propiedad suya. Y aquí ocurren dos cosas que son fundamentales. En la obra de la regeneración, querido hermano, el Espíritu Santo motiva al pecador a creer en la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. El texto bíblico dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habían oído. Pablo había estado por 2 años, un día, otro día, predicándoles la enseñanza del Evangelio. Habían oído el Evangelio. Mirad, hermanos, la obra que Dios hace en los corazones es algo tan especial. Porque puedes estar toda una vida oyendo el Evangelio y no haber entendido nada. Pero puedes ser una persona lo más torpe, a veces lo menos culta posible. Pero el Señor hace algo maravilloso y toca el corazón, y el corazón de piedra se convierte en un corazón sensible y de carne para poder entender las verdades del Evangelio. Eso es el Dios soberano que tenemos. Pero que no restringe nuestra responsabilidad, porque al final la responsabilidad en nuestra decisión es nuestra, en decir sí o en decir no a esa oferta de gracia que Dios está poniendo delante de nosotros. Ellos habían oído el mensaje del Evangelio. Lucas, en el capítulo 19 de Hechos, verso 10, dice que lo relata así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es necesario oír la palabra. No sé cómo llegó a vosotros el Evangelio. Probablemente vosotros habréis oído o habéis nacido en familia ya cristiana. Yo no nací en una familia cristiana. Yo conocí el Evangelio ya con 27 años. Y lo conocí a través de un amigo. Lo paradójico, hermanos, como Dios hace las cosas, que a mí quien me habló del Evangelio hoy no está en la iglesia. Me duele, porque Él fue el que me llevó al Señor. Pero vienen los vientos, las tempestades, las dificultades en la vida. Y Dios las permite porque quiere consolidar nuestra fe y acercarnos más a Él. Las pruebas no vienen de una manera circunstancial. Dios las permite y tienen un propósito. A veces no las entendemos. No entendemos por qué de las situaciones y por qué no ocurren. Pero vienen a nuestra vida. Y las pruebas te hacen más fuerte o te hacen más débil. Y las pruebas te consolidan más y te acercan más a Dios. O te hacen ser una persona más preguntona, más dudosa y a veces más lejana de lo que en un principio Dios estaba haciendo en tu vida. Pero esa es la realidad, hermano. No podemos entender a veces muchas situaciones de nuestra vida. Y hay situaciones que aún me cuesta trabajo entender en mi vida. Pero acepto que Dios las permite con un propósito y estoy convencido que Dios un día me dará detalles y explicaciones. Ellos habían oído el mensaje del Evangelio. Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? La única manera de que la gente crea realmente es que nosotros le hablemos.
y que demos testimonio de nuestra vida no solo por nuestra boca, sino también por cómo somos, por cómo vivimos y cómo nos desenvolvemos. La palabra, queridos hermanos, tiene que estar siempre refrendada con lo que es la propia vida. La palabra, cuando no es refrendada por la propia vida, muchas veces producirá más males que bienes. Pero la palabra refrendada en lo que es actitudes que glorifican a Dios y llevan al corazón a pensar y a reflexionar y a ver que hay algo diferente en aquella persona que me está hablando del Señor Jesús y de su vida. Así es que necesitamos compartir y hablar de nuestra experiencia y de nuestra realidad como hijos de Dios. El oír implica mucho más que solamente escuchar. El oír la palabra implica abrir nuestra mente y nuestra comprensión para entender lo que estamos oyendo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 22 al 24, dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, estos llamados son los que han oído la palabra y han abierto sus sentidos y su mente y han captado la verdad del Evangelio. Y el Espíritu Santo ha hecho que sea realidad en sus corazones lo que ellos han oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quizás yo no me considero evangelista, queridos hermanos. De los diferentes dones que hay y que la Escritura nos enseña en las diferentes listas que están en Efesios, en el capítulo 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12, ¿verdad? En las diferentes listas que hay, bueno, uno puede ver donde tú te sientes más cerca de lo que Dios, porque no hay nadie que haya conocido a Dios y que pueda decir que Dios le ha dado un don, como mínimo un don. Dios da regalos de su gracia. Y convencido que cada uno tiene algo que ofrecer y que llevar a cabo para la gloria de Dios. Ya sea el don de servicio, de hospitalidad, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, el don de... Pero estoy convencido que todos los que han conocido a Jesús han recibido algo de parte de Él, de su gracia. Es el regalo de Dios para nuestras vidas, para que seamos útiles para la gloria de Dios. Y ellos habían oído, los filipenses, los efesios, habían oído a Pablo el misionero, que tenía profunda preocupación por las iglesias. Pablo es un hombre trabajador, un hombre dedicado, un hombre esforzado, pero un hombre que cuando tenía que decir las cosas no se escondía, a veces fuerte para denunciar, pero también compasivo, lleno de gracia y de misericordia, para traer a las personas más cerca de Dios y llevarlas al conocimiento de la verdad. Así que Pablo era un hombre trabajador, un hombre servicial, dotado de la gracia y del poder de Dios para llevar el Evangelio y para preocuparse por la iglesia. Mirad, yo creo que alguien ha dicho que la iglesia es la mejor obra que Dios ha hecho, la mejor obra que Dios ha creado. Es una obra que es un edificio que está, digamos, hecho por piedras vivas de cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesús y habitada por el Espíritu Santo. Pero es una obra imperfecta aún. Dios sigue trabajando en la iglesia, en ese espacio de lo que es la santidad, para llevarla a lo que es un varón perfecto, a la medida y la plenitud del Señor Jesús. Pero eso no ocurrirá hasta el final, queridos hermanos. Pero la iglesia es preciosa. Cuando uno está en la iglesia y uno ama al Señor y a la iglesia, encuentra ese espacio que no puede encontrar en ningún sitio. La iglesia no es perfecta. No hay iglesias perfectas, porque nosotros no somos perfectos. Pero la iglesia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo y en su expresión está desarrollando el amor de Jesús por las personas, es una iglesia que crece.
Dios da dones a la iglesia y tú tienes dones para servir y trabajar en la iglesia. Ninguno puede decir no sé qué hacer porque no es verdad. Dios da dones, ya sea, ¿verdad?, en algún ámbito que ni siquiera tú has pensado, pero que Dios quiere utilizarte. Pero en la iglesia no debe haber hombres y mujeres que estén sin hacer nada, porque la iglesia es una esfera de trabajo y de servicio para la gloria de Dios. Así es que ellos habían oído el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Mira, Jesús enfatizó algo que realmente nosotros debemos de entender. Jesús enfatizó a todos aquellos que acudían a Él que debíamos de prestar atención, pero no con una comprensión, una mente abierta. Yo no sé si os ha ocurrido, yo lo he visto. Yo he estado en reuniones donde la gente se ha cansado, probablemente porque también el predicador era un plasta, como puedo ser yo. Pero yo he oído y he visto gente que estaban durmiéndose. Y la palabra tiene que despertarnos. Tiene que hacernos personas donde la palabra penetre en nuestro corazón y produzca discernimiento, sensibilidad y reflexión de lo que estamos oyendo. Así es que Jesús enfatizó mucho la manera en que ellos oían, porque puedes oír y no entender nada. No pasa o no tiene que ver con que seas una persona muy culta o con grandes conocimientos. Dios no llama a grandes personas, ¿sabéis? Llama a gente sencilla, pobre, humilde, pero gente que tiene corazones blandos, sensibles, buena tierra, para que la palabra penetre y comprendan el mensaje del Evangelio. Así es que el Señor Jesús, en el capítulo 7 de Mateo, versos 24 al 21, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades, pero aquella casa resistió, porque oyó el mensaje del Evangelio y oyó la gracia de Dios y las palabras de Jesús. Mirad, vendrán momentos complicados, difíciles, seguro, en tu vida, en mi vida. Pero si estás sobre la roca, si estás fuerte, si la palabra de Jesús ha producido el profundo temor y el respeto y la consideración de saber que Dios te está hablando y te está hablando a ti de una manera personal, cuando lleguen esos momentos, hermano, Dios te dará la suficiente fuerza para seguir adelante. Pero si tú edificas tu casa sobre la arena, si las palabras de Dios pasan por un oído y salen por otro, cuando llegue el momento de la prueba y de la dificultad, tu casa se derrumba. Así es que el Señor enfatizó la manera en que oímos. La fe viene por el oír y por el oír el mensaje de Dios. Pero tenemos que tener la mente abierta y los oídos para comprender qué Dios me está diciendo. Cuando el Señor escribe lo que son las parábolas del reino, Mateo capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que éste ha sembrado en su corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando oímos la palabra, queridos hermanos, el mensaje del Evangelio, nuestros oídos y nuestra mente tiene que estar abierta para que la palabra penetre en nuestro corazón, la discernamos, la comprendamos y pase al corazón, que es el asiento de las voluntades y de las decisiones, para después saber cómo vivir y cómo actuar. Cuando la palabra, hermano, llega a nuestra mente y simplemente pasa por delante, pero no produce nada, ¿verdad? No hará nada. Bueno, unos producirán un 100, otros un 60, otros un 30, pero están produciendo fruto para la obra del reino. Entonces tenemos que saber oír y tener los sentidos abiertos, la mente abierta y el corazón dispuesto para recibir el consejo, la exhortación, la amonestación o la dirección que Dios quiera realmente hablarnos a través de la Escritura.
Y dice el texto bíblico que hemos leído en Efesios 2, y habiendo creído en la palabra, habiendo creído en él, los efesios habían oído la palabra, habían creído en él. Pero es que cuanto más nos acercamos a Jesús, cuanto más oímos su palabra, cuanto más cerca estamos de él, más queremos saber de él. Más queremos comprender, queremos que él nos hable de una manera más personal e íntima. Cuanto más le conocían, más era la confianza que depositaban en él. Bueno, la gente puede decir, yo oigo lo que tú me estás diciendo, pero no siento nada. Esto me ocurrió hace poco. A veces uno quiere o tiene profundo interés para que sobre todo la gente que tú más quieres, que están cerca de tu lado, pudiera entender lo que es el mensaje de la gracia del Señor. Pero las cosas no ocurren como tú quieres, ocurren como Dios quiere que ocurran. Y cuando yo le hablaba acerca de mi fe y de lo que era para mí el Evangelio y la persona de Jesús, casi con enfado me contestaban, ¿y a mí qué me importa? Para ti te viene bien, pero a mí no me dice nada. Pero así es la historia de la vida, ¿sabéis? Hay tierra que es buena, que recibe el mensaje del Evangelio, y esa tierra produce 100, 60, 30 por uno. Pero hay tierra que yo no puedo decir por qué. La decisión es del ser humano. Al final, si oyes el Evangelio, hemos dicho antes que la elección no tiene que ver con un Dios soberano que a unos hunde y a otros levanta. El propósito de Dios es restaurar una sociedad y una humanidad que estaba totalmente separada de Dios. Y el propósito de Dios y la obra de Jesús en la cruz es producir vida donde no la había. Pero es cierto que la gente puede oír el mensaje del Evangelio y te puede decir, yo no necesito esto. No lo necesito porque yo soy una buena persona, porque soy un buen padre, un buen trabajador, porque soy. Pero hermanos, la realidad es que ninguno de nosotros somos. Ninguno. Todos nosotros estamos igual en la misma condición. Muertos en delitos y pecados. Todos, ninguno, podíamos presentarnos delante de Dios con nuestra credencial de santidad, con nuestra condición de buenos padres o de buenos hijos. Ninguno de nosotros, querido hermano, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos lo que hay. Y si uno es honesto y sincero, uno lo tiene que reconocer. Así es que ellos habían oído y habían creído. Y cuanto más oían del Señor, más confiaban en ese Dios maravilloso que se había manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Y que ahora el Espíritu Santo le estaba hablando a ellos de una manera personal e íntima. Dice que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mirad, el Espíritu Santo abre el oído, abre nuestra mente para que podamos creer en el Evangelio. Y es en este momento que se produce el bautismo del Espíritu Santo. Vosotros sabéis que el bautismo de Juan era un bautismo, digamos, que no tenía que ver con el arrepentimiento y la fe. El bautismo del Espíritu Santo es el que hiera al corazón para reconocer nuestra realidad espiritual de hombres y mujeres pecadores. Y cuando creemos en la obra salvífica de Jesús, el Espíritu Santo nos convence. Y es en ese mismo momento que somos bautizados en el Espíritu Santo y que Él viene a formar parte de nuestra vida y a habitar en nuestro corazón, como habita aquí en medio de la Iglesia. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, esto fue lo que le ocurrió a Nicodemo. ¿Os acordáis? Que él fue a Jesús preguntándole acerca de lo que es, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Y el Señor le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos la palabra y el poder de la palabra, que es figura del agua. Necesitamos la obra del Espíritu aplicando la obra de Cristo en la cruz en nuestros corazones, en el mismo momento
que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Sellados, el Espíritu Santo aplica esa obra planificadora de Dios y llevada a cabo, efecto, en lo que es la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. Y esto hace dos cosas que son fundamentales. La primera es que garantiza la autenticidad de su obra en el creyente. Cuando habla del sello, un sello es, digamos, tiene siempre una estampación, tiene una imagen. Y cuando esa imagen se estampa sobre un documento, lo que hace es darle autenticidad de que eso es original y que es verdadero. Así es que lo que hace el Espíritu Santo es sellarnos en nuestros corazones la imagen de Dios como algo genuino de una fe que descansa en la obra salvífica de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, verso 2, el apóstol Pablo dice así a los corintios: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Mirad, no hay cosa más profunda y preciosa de lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, cometemos errores, nos equivocamos, hacemos las cosas mal, surge esa parte de nuestra conciencia que nos provoca la reflexión profunda de que hay algo que no va bien. Pero eso no es obra tuya, es obra del Espíritu Santo que vive en tu corazón y te está hablando de una manera especial porque le perteneces a Dios. Así es que el sello tiene que ver con esto, la garantía de que nuestra conversión ha sido real y verdadera, y la estampación del sello de Dios en nuestro corazón forma parte de nuestra vida. El Espíritu Santo está viviendo en nuestros corazones, nos dirige, nos enseña, nos amonesta, nos exhorta. Las verdades de Jesús, el Espíritu Santo nos las enseña y nos va hablando a través de la Escritura de una manera personal, fuerte y vigorosa en el poder de la palabra. La primera cosa que vemos que Dios hace por su Espíritu Santo, queridos hermanos, es la garantía de la autenticidad, de que hemos nacido realmente de nuevo. La segunda cosa que hace es que indica el derecho legítimo de una propiedad. Es decir, el sello garantiza una posesión. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Desde que hemos creído en el Señor Jesús y hemos sido sellados con la marca, el sello de Dios implantado en nuestros corazones, no solo es garantía de que hemos creído de verdad, sino que somos posesión del Señor, le pertenecemos a Él. El libro de Cantares tiene un texto precioso: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque es la garantía de posesión. Esto da seguridad al creyente de que realmente somos de Cristo. Dios había marcado la imagen de su Hijo en los corazones de los efesios y ahora eran propiedad de Cristo. Vosotros, dice 1 Corintios, sois de Cristo y Cristo es de Dios. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Y todas las riquezas que Él ha conquistado y le pertenecen, también nos pertenecen a nosotros, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Le pertenecemos a Dios. Y es por esto que podemos amar y podemos llamar que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Somos como una carta certificada y estampada con un sello especial que garantiza que será entregada en el día de la redención final. Todavía estamos en un proceso, queridos hermanos, estamos todavía en ese proceso donde Dios sigue trabajando en nuestros corazones. La santidad es un proceso que Dios está realizando en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, pero eso es un proceso que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Pero Dios, el Espíritu Santo, son las arras de esa promesa. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El dinero de las arras constituye como
digamos, una señal de un pago y de que ese contrato se tiene que realizar. Y el Espíritu Santo es la arra, es la primicia, la señal de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como cartas certificadas que somos, un día llegarán al final delante de Dios cada uno de nosotros. No por lo que somos y habíamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz, por ti y por mí. El Espíritu Santo es como ese dinero de las arras y como esa garantía. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a los creyentes como una promesa y señal de que hay más bendiciones para el creyente cuando lleguemos al final de nuestras vidas. Tenemos una herencia para recibir y el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Bueno, la obra del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y ahora Pablo dice en estos 2 versículos, para terminar, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. Mirad, queridos hermanos, la evidencia de una fe que es real y fidedigna viene demostrada a través del amor. El amor manifiesta lo que realmente hemos entendido y comprendido del Evangelio. El amor no es solamente una pasión y un sentimiento, es un trabajo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, él le habla del trabajo de vuestro amor y de la esperanza, ¿verdad?, en la venida del Señor Jesús, de vuestra fe. Pero el amor es un trabajo. Amamos no porque nos caen bien las personas, amamos porque Cristo me amó a mí sin ser nada y sin poder ofrecer nada. Amamos a las personas, queridos hermanos, porque Dios me amó a mí primero. Y Pablo, cuando da cuenta acerca de quién era él, y era un hombre esforzado, trabajador, servicial, como ningún otro, y él cuando se daba cuenta de sí mismo, él decía, yo soy el más grande de todos los pecadores. Pero lo que hay en mí no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios en mí. El amor es fundamental en la vida de la Iglesia. Y yo quiero deciros algo, hermanos, durante toda mi vida, durante lo que ha sido mi servicio en la Iglesia, poco o mucho, con mis aciertos y mis fracasos, si algo me ha impactado en la Iglesia, ha sido el amor de las personas. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le habla acerca de los dones que tenían dones de todo tipo. Evangelistas, pastores, maestros. Y Pablo, una iglesia que tenía profundos problemas, a pesar de todos los dones que tenía, el apóstol Pablo le dice, pero yo os muestro un camino mejor. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 de 1 Corintios, porque los dones pasarán y todo pasará. Pero el amor siempre será y nunca dejará de ser. Cuando amamos como Cristo amó, hermano, la iglesia es una familia que realmente se cobijan los unos a los otros, se ayudan, se dan fuerza, se consolidan. En la iglesia donde el amor es una realidad, hermano, hay algo especial. Tú puedes entrar en una iglesia con muchos dones y con muchas capacidades, un buen ministerio, buena doctrina, sana doctrina, todo lo que tú quieras. Pero cuando se respira la falta de amor, la atmósfera es fría. Es fría. Pero puede entrar en una iglesia donde no hay tantos dones, donde no hay tanta, pero el amor es una realidad y ves la calidad y el calor y ves algo especial que Dios te está haciendo, porque la obra es de Dios, no es nuestra. Somos hombres pobres e insignificantes que Dios puede utilizar en la medida que en humildad y mansedumbre nos ponemos a su servicio. Dios utiliza, hermanos, lo que
lo que muchas veces el mundo desecha. Dios utiliza a hombres pequeños, insignificantes y humildes, que Dios quiere preparar y que Dios quiere utilizar. Pero Dios se complace en este tipo de iglesia, en este tipo de personas, para llevar adelante su obra. Así es que Pablo está diciendo en este versículo, ¿verdad? Yo he conocido vuestra fe, porque habéis crecido y habéis entendido las verdades del Evangelio, pero también he visto vuestro amor. Fijar una cosa, hermanos, cuando Apocalipsis y el apóstol Juan escribe las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor y aparece la primera iglesia que aparece es Éfeso, el ángel le tiene que recriminar a la iglesia de Éfeso una cosa. Pero tengo que decirte algo, que has olvidado tu primer amor. Y hermanos, el amor es fundamental en la iglesia. Es la comprensión, la ayuda, es el cuidado amoroso de unos por otros, es la preocupación, la llamada telefónica, el visita, es aquí estoy, no sé lo que puedo hacer, pero aquí estoy. Porque esa es la obra de Jesús en nuestras vidas y en medio de la iglesia. No ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque la oración es incesante. La oración no tiene que ver solo con tener un tiempo al día que tú apartas para el Señor. La oración surge cuando vas andando por la calle, en la casa, cuando vas a visitar a alguien, surge porque tu pensamiento y tu preocupación está lo que Dios está de alguna manera haciendo que tú puedas hacer para la gloria de Dios. Y surge el nombre y surge la persona y tú recuerdas, y probablemente Pablo se acordaba de nombre y de persona, ¿verdad? Y no puedo olvidarme, ni puedo dejar de dar gracias a Dios y de acordarme en mis oraciones por cada uno de vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Dios de nuestro Señor Jesucristo enfatiza lo que es la humanidad de Jesús. Él llamó Padre a Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, pero era el Padre del Señor Jesús, su humanidad, ¿verdad? Y que la expresó entre nosotros a través del servicio, la dedicación, la misericordia, la enseñanza, la piedad. Jesús es la primera referencia para nosotros y nuestro modelo. Claro que necesitamos modelos vivos también, como Pablo podía ponerse como referencia delante de otros, pero la primera referencia era Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre que manifiesta su gloria a través de sus atributos de redención, de predestinación, a través de lo que es su exaltación, a través de todo lo que es Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos, queridos hermanos, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría para cómo saber enfocar nuestras vidas, cómo vivirlas, cómo poder aceptar el mensaje del Evangelio en nuestra vida en momentos donde probablemente tú no entiendas muchas cosas, pero es lo que Dios está preparando para ti, aceptarlo en esa perspectiva y asumir que Dios está dirigiendo todas las cosas para nuestro bien. Mirad, la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Podemos tener 200 máster o 200 carreras y probablemente, hermanos, seamos a veces incapaces de discernir las verdades de Dios, no solo para nosotros, sino para la vida de la Iglesia. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento de Dios, cómo es Dios, cómo Él actuaba, cómo se desenvolvía, cómo hacía las cosas, lo que Dios tiene, sus promesas, lo que no podemos alcanzar a comprender todo el pensamiento de Dios, porque sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, pero tenemos que acercarnos para comprender cómo es Dios, cómo actúa, cómo hace las cosas. Y ese espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos, que nos haga ser más serviciales, comprometidos, y nos haga ser personas más cercanas a Dios, para la gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo. Quizás a veces la persona más desconocida
en ámbitos más, digamos, más conservadores, ¿verdad? Se estudia la persona del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo es el Paráclitos, es la persona que Dios ha dejado aquí en este mundo, que está viviendo en medio de la Iglesia, que nos enseña las verdades de Jesús, las verdades de Dios, que vive en nuestro corazón. Y la Escritura nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo. Porque en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo, estaremos más llenos de las cosas de Dios, más cerca de Dios. Nuestro conocimiento, sabiduría y revelación será más profundo y podremos servir a Dios de una manera más eficiente, más desinteresada, humilde, pero de una manera que glorifica a Dios y honra a Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y Él siga ayudándonos en este proceso, en este camino, hasta que lleguemos al final. Quería decir una cosa que al principio no la dije, y es darle la bienvenida a la familia de Adri, a su hermano, a su esposa, a sus dos niñas. Quiero deciros una cosa, y aunque sea un poco soba, pero necesito decirlo. Para ellos, para nosotros, son una bendición. Han sido de servicio, de ayuda, y en todos los aspectos para esta iglesia han sido una bendición. Entonces, quiero que lo sepáis y que ellos están en nuestro corazón de verdad y le amamos profundamente.